preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial. Continuamos hoy con el video número 264, 1 Pedro 5:10, pero antes oremos una oración pidiendo misericordia para todos aquellos que no creen, que desobedecen, que no escuchan de la palabra. Una oración dice: oh Jehová, no nos castigues con tu ira. No nos reprenda en nuestras desobediencias. Ten misericordia, mi Señor. Ten misericordia de tus hijos y de tu pueblo, porque están acorralados y enfermos. Sánalos, Señor, porque sus huesos están débiles y sus ojos secos de llorar. Sus mentes están también perturbadas y sus almas quebrantadas. Y tú, Padre Celestial, el Hacedor, el Libertador de los cautivos, vuelve tu mirada a tu pueblo, de aquellos que no buscan, no creen y no escuchan. Vuélvelo a tu mirada, Señor. Vuelve, oh Señor Jehová nuestro Padre, y sálvalos con tu misericordia y por amor a ti mismo, porque tú eres compasivo y amoroso, Padre Santo, con los que reconocen sus errores. Líbralos, Padre, de tu ira. Por amor de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, intercede por tus hijos. Hoy, Señor, la muerte toca a sus puertas, pero tú, nuestro Señor, escucha a todos los que estamos afligidos y desesperados. Estamos abatidos, Señor. Estamos pálidos y nuestro cuerpo se seca. Nos ha consumido a fuerza de nuestras lágrimas cada noche, cada instante, tan solo de pensar que algún día no podamos estar, Señor, en tu regazo. Nuestros ojos están consumidos, se han achicado y están hinchados. Tenemos ojeras que no se apartan de nuestros rostros tristes y desesperados. Padre de misericordia, tus hijos acuden a ti una vez más, porque sin ti nada es grato. Intercede y renueva todo lo que para ti, mi Señor, es iniquidad en aquellos que no te buscan. Quebranta toda daga venenosa, porque no son propias de tus hijos, sino son propias de aquel que acecha. Desciende, Señor, con tu espada y tu fuego divino, porque cuando nos creaste fuimos hechos, Señor, a tu imagen y semejanza, donde solo habita el amor. No permitas, Padre Santo, por amor a tu divino Hijo Jesús. Te pedimos, Padre de misericordia, que nos envíe un espíritu y nos ayudes de acuerdo a tu divinidad. Ayúdanos, Padre Celestial. Nos sentimos incapaz sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Déjalo, Señor, deja a tus hijos. Permite, Señor, ser ministro de tu palabra. Concédenos, Señor, tareas y obras que alegren tu corazón. Quita, Señor, todo vicio, ataduras y pecados de los corazones y de nuestro cuerpo, alma y corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Apacentad al grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la gracia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Salutación 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de vuestro Dios y Salvador de Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, partícipes de la naturaleza divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo y a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque habiendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino del eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de acordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justos, en tantos que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de vuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien Él, cuando tenga complacencia. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Falsos profetas y falsos maestros. 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, yo de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impios, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que hayan de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presas y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balac, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su póster estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio:
El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El día del Señor vendrá. 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes ha sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en prósperos días vendrá burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pareció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por grandes estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, de irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de vuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e incontables tuercen, como también las otras escrituras para su propia predicción. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Momentos, vamos a leer ahora segunda carta de Pedro. La autoría de la segunda carta de Pedro ha sido un tema largamente debatido. Eusebio, por ejemplo, cuando escribe en el siglo IV, pone a 2 Pedro en una lista de libros cuestionados del canon del Nuevo Testamento, y Orígenes expresan dudas en cuanto a la autoría. Los estudiosos del Nuevo Testamento también han tenido sus reservas. Para los principiantes, el estilo literario griego de 2 Pedros y el de Judas han confundido a lectores antiguos y modernos, porque existen estas similitudes entre las dos cartas, si el más grande de los apóstoles es el genuino autor de 2 Pedros. Sin embargo, otros argumentan que la diferencia en estilo puede ser el resultado de que Pedro usara a Silvano como secretario para escribir la primera carta y no para la segunda apostólica,
de la carta luego de un minucioso análisis y de encantación de la evidencia. Dentro de esta misma carta, hay señales que apuntan a Pedro como el autor, el escritor, afirma haber sido testigo de la transfiguración de Cristo, 2 Pedro 1, 16, 18, y predice la proximidad de su próxima muerte, 1, 14, 15. La iglesia primitiva no veía favorablemente las imitaciones piadosas de las cartas apostólicas, especialmente porque los que sostenían herejías estaban más que dispuestos a tomar prestados el nombre de un apóstol para aventurarse a imprimir su propia idiosincrasia sobre la iglesia. Parecería muy poco probablemente que una carta ampliamente dedicada a combatir el peligro de la falsa enseñanza pudiera desmerecer su propia autoridad e integridad, empleando falsamente piadosa en cuanto a las similitudes entre 2 Pedros y Judas. La relación es bastante compleja y solamente señala el hecho de que o bien o una tomó prestado de la otra o Pedro y Judas recurrieron a una fuente común para asimilar ciertas ideas. No importa a quién establezcamos como autor. Sin embargo, y sí es importante recordar que la Iglesia ha aceptado esta carta dentro del canon como una guía confiable para nosotros los que deseamos seguir a Jesús como Señor. Vea también La vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, El pueblo de Dios en comunión, página 2037-41. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. La segunda carta atribuida a Pedro enfoca sobre 2 temas principales que son relevantes para los asuntos de la formación espiritual. El apóstol, en primer lugar, les recuerda a su audiencia que los cristianos les ha sido dado todo lo que necesitan para crecer completamente a la imagen divina y vivir una vida de integridad en la cual sus palabras y acciones se ajusten como una sola pieza, 1:3:9. Hemos sido creados para participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, 1:4. El segundo sentido de Pedro, sin embargo, es que nuestra participación en la naturaleza divina se facilita a medida que abrazamos las preciosas y grandísimas promesas 1:4 de Dios. El conocimiento dedicado a cultivar los patrones de virtud, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor refuerza nuestra fe, 1:5-7. Hemos dejado los pecados pasados atrás y solamente los pocos disciplinados, los que tienen la vista muy corta, neciamente olvida o no tienen en cuenta las lecciones que de nuestros pecados pasados nos pueden enseñar, 1:9-12. Palabras falsas, vidas falsas. El segundo tema de Pedro se cierne sobre su carta como una sombra oscura y anunciadora. Los profetas falsos han infiltrado a la comunidad cristiana. Supuestas voces inspiradas que directamente desmerecían la insistencia del apóstol de que las vidas de los creyentes deben demostrar la veracidad de sus palabras. Los falsos maestros habían invadido la iglesia y promovían ideas y acciones opuestas al llamado de Cristo, a la santidad, el amor y la obediencia. Estos maestros afirmaban poseer libertad en Cristo y sin embargo estaban en realidad esclavizados al libertinaje, autoindulgencia, codicia y un profundo autoengaño, 2:1-5. Sus vidas licenciosas no respaldaban sus reclamos para hablar genuinamente en el nombre de Dios, pero llama a sus lectores tanto a hablar como a vivir la verdad, pero sus engañosos oponentes hablan y viven falsamente. Considere los rasgos de carácter y las acciones de los falsos profetas. Engaño, 2:1. Rechazo de los actos redentores de Dios en Cristo, 2:1.
un estilo de vida agresivamente licencioso, 2.2, apetito sexual irrefrenable, 2.10, 13.14, y una autoestima exagerada que se caracterizaba por la arrogancia y la impetuosidad, 2.10. Paradójicamente, los falsos profetas han prometido libertad a aquellos que abrazaran sus enseñanzas, mientras que ellos mismos permanecían esclavos de corrupción, 2.19. Habían ignorado las promesas del Señor enfatizadas por Pedro al comienzo de su carta, 1.4, y en lugar de esto derramaron a borbotones sus propias ideas corruptas. Rápidamente los falsos maestros y aquellos que lo escuchaban entran en un espiral de conductas inhumanas, animales, a medida que los falsos profetas rechazan la verdad y sabiduría apostólica ofrecida por el apóstol. Cada vez más se transforman en superficiales, ignorando en forma inconsciente el juicio de Dios que se avecina. Mucho más serio es que estos falsos profetas serán duramente juzgados debido a que rechazan la verdad que alguna vez comprendieron y abrazaron. 2.20-22. Pedro con toda claridad expone dos posibilidades para su lector. Pueden o bien abrazar las promesas ofrecidas a los seres humanos por el Señor en Cristo, y en ese mismo abrazo descubrir que han sido creados para una cada vez más grande participación de la naturaleza divina, o pueden abrazar la enseñanza de los falsos profetas y descender a la irracionalidad, lo humano y finalmente el juicio. Si en una búsqueda de la libertad mal orientada, las personas eligen actuar como animales, Dios les otorgará lo que piden y volverán al chiquero. La falsa sofisticación de estos maestros no pueden disfrazar la superficialidad de sus vidas. Ellos y sus seguidores han descendido al nivel de bestias irracionales, dirigidas únicamente en base al instinto. 2.10-22. El peligro de la amnesia espiritual. Porque algunos entre la audiencia de Pedro se sentían tan atraídos hacia el falso mensaje que tan patentemente contradecía el evangelio que él predicaba y encarnaba. Algunos se apartaban de la verdad debido a una memoria breve y selectiva, atrapados en los placeres inmediatos y las promesas extravagantes que les ofrecían los falsos maestros. Estos cristianos profundamente engañados habían olvidado que Cristo indudablemente iba a regresar para juzgar a vivos y muertos. Después de todo, se decían a sí mismos, ya han pasado muchos años desde que Jesús ascendió a los cielos. La temprana negación de los falsos maestros hicieron de las promesas de Dios alimento el deseo de abandonar la gran promesa de regreso de Cristo. 3.1.7. Por ello, el apóstol trabaja intensamente para reavivar la memoria de sus lectores. Los falsos profetas y sus discípulos malinterpretaban la demora del regreso de Cristo como una señal de que las cosas iban a seguir siempre igual. 3.3.4. Un memorial reavivada es la esperanza de Pedro. Puede liberar a estos cristianos engañados y autoindulgentes de su delirio. Despierto con exhortación vuestro limpio y entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. 3.1.2. Si se mantienen en el estado aturdido de la amnesia espiritual, sin embargo, pueden estar seguros de que el juicio de Dios vendrá repentina e inesperadamente como un fuego limpiador, castigador, recreador. 3.8.13. Esta carta entonces ofrece bendición y aliento para aquellos que a través del poder del Espíritu se niegan a jugar sobre la base de apariencias y viven a la luz de la seguridad de las promesas del Señor. Aunque esas promesas pueden no consumarse durante muchos años. Sin embargo, Pedro no duda en advertir vigorosamente a aquellos que se sienten tentados a la complacencia, autoindulgencia y a
a una incapacidad de discernir entre la verdad y el error. Las decisiones, perspectivas y conductas cultivadas en el presente no desaparecerán mágicamente dentro de un agujero negro moral, aunque Dios pueda parecer ausente a la venida de su Hijo. Se retrase, el tejido del universo es divino y moral y será recreado con amor y juicio. Olvidar las cosas más importantes en el presente es exponerse al desastre en el futuro. Christopher A. Hall. Nuestra respuesta. Primero, 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Una vez más, Pedro presenta el tema de la autoridad. Ver nota sobre 2:13. En esta instancia exhorta a aquellos que son más jóvenes a someterse voluntariamente a la autoridad de los ancianos en sus congregaciones locales. La sumisión a la autoridad puede ser un tema difícil y peligroso, particularmente si las autoridades en cuestión están autoengañadas y enorgullecidas, con un sentido de su propia importancia, sabiduría y poder. La red de seguridad para la sumisión y el ejercicio sano de la autoridad es la humildad en sí misma, una virtud que Pedro exalta a través de toda su carta. ¿Y qué es la humildad? Una autoevaluación realista y honesta en la cual reconocemos nuestras fortalezas y debilidades, nuestras capacidades e incapacidades, los dones que Dios nos ha dado y aquellos dones que solamente podemos recibir de otros. En el análisis final, aquellos que adoptan abiertamente la humildad admiten que no son el centro del universo y que les es indispensable Cristo y el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Nuestra respuesta. 5, 6, 7. La vida con Dios. Trate, hermanos, de recordar las épocas en las que ha estado especialmente consciente del cuidado que Dios tiene con usted. Hermano, se sintió más libre para echar sus ansiedades en el Señor en ese entonces o durante otros momentos cuando el amor de Dios no parecía estar tan cerca. ¿Qué piensa, hermano, usted? ¿Qué causa estas diferencias en su manera de sentir? Ver también el índice de disciplinas espirituales. 5, 8, 9. Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor. A medida de que Pedro se acerca al cierre de su carta, le recuerda a sus lectores que la realidad es multifacética. Indudablemente, tanto él como Judas advierten que podemos esperar oposición, no solamente de nuestro contexto cultural más amplio, sino también de fuerzas poderosas, personales, del mal que buscan desviar y deformar los propósitos de Dios para nuestra vida. Por tercera vez, Pedro nos exhorta a disciplinarnos, ver también 1:13, 4:7. En este caso, para mantenernos alertas contra las acechanzas del diablo. Del mismo modo que anteriormente había alentado a sus lectores a no estar intimidados por la oposición del mundo que los rodea, ahora aquí describe el diablo como león rugiente, resuelto a atemorizar a sus oponentes para ponerlos bajo sumisión. Sin embargo, aquí la sumisión no es jamás una opción. Se requiere una lucha y una resistencia inflexible a fin de que podamos permanecer contra las maquinaciones del malo, aunque en realidad es Cristo mismo quien pelea a nuestro favor, mientras nosotros depositamos nuestra fe en Él. Indudablemente ya ha ganado la victoria final en su mente y resurrección. Su pueblo peregrino está ahora participando de una operación de terminación. Serán necesarios costosos sacrificios, se sufrirán bajas y por momentos aún será necesaria una resistencia hasta la muerte. Sin embargo, en Cristo, el sufrimiento y la muerte jamás son la última palabra. Uno, 3, 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad.
Pedro comienza recordando a sus lectores que Dios ha provisto para todas sus necesidades, tanto a través de las acciones como de las promesas divinas, para una completa participación en la naturaleza divina del Señor. No, los cristianos nunca se transformarán en Dios como si fuera posible borrar la distinción entre creador y criatura. Podemos, sin embargo, progresivamente tomar la imagen divina, de manera que cuando el mundo que nos observa nos mire, vea un reflejo de nuestro Creador y Redentor. El apóstol insiste en que cultivemos la imagen de la familia de una manera disciplinada y dedica poco tiempo o tolerancia al maestro que afirma hablar de parte del Señor mientras vive una vida deshumanizada, degradada. 1:5:9. Añadid a vuestra fe virtud. Dios ha revestido a los seres humanos para que tenga profunda comunión con Dios y unos con otros. A medida que creemos en santidad, piedad, amor y dominio propio, simultáneamente nos volvemos más humanos y más como Él. Progresar hasta llegar a ser un reflejo de la familia, sin embargo, no es un asunto pasivo. Pedro nos exhorta a hacer todo esfuerzo posible para añadir a nuestra fe la subestructura de virtudes específicas fundamentadas en la gracia del Espíritu Santo. El orden y la progresión de estas virtudes tienen implicaciones importantes para nuestra formación espiritual. Crecer en virtud, por ejemplo, sostiene y fortalece la fe, mientras que en un estilo de vida licencioso, absorbido por el egoísmo, como el de los falsos maestros, socava nuestra disposición y capacidad para confiar en nadie más que en nosotros mismos. El orden creado implosiona cuando nos ubicamos en el centro. Nuestra respuesta, 2:1, estudio. El medio básico para evitar ser descarrilados por falsos maestros es a través del estudio de la Biblia. Si no lo ha hecho así antes, use el índice de la parte final de esta Biblia o una concordancia exhaustiva para buscar a cada referencia al estudio. No se desaliente ante la cantidad de referencias, divídalas en pequeños fragmentos y vaya haciéndolo de poco a poco cada día. Anote lo que aprenda. 2:18-19. Ellos mismos esclavos de corrupción. La genuina libertad, insiste Pedro, se encuentra en someterse voluntariamente al ritmo y sentido de la vida tal como Dios lo ha ordenado y organizado. Los falsos maestros declaran: somos libres porque hacemos cualquier cosa que nos agrada. Somos libres de todo límite, restricciones, represiones. Exactamente lo opuesto es verdad. Hemos sido creados para la libertad, para descubrirnos, pero descubrimos nuestra libertad únicamente aprendiendo los pasos para la danza que Dios ha orquestado. Los falsos maestros ignoran la partidura que el Señor ha compuesto para la sinfonía de la vida y por lo tanto solamente pueden reguear cuando Dios los creó para danzar un vals. 3:1-2. Tengáis memorial de las palabras que antes han sido dichas. Con demasiada frecuencia los discípulos de Cristo sufrimos de una memoria selectiva. Por momentos nos acordamos de los placeres que los viejos hábitos pecaminosos nos proporcionaban, pero olvidamos fácilmente la vergüenza, disoluciones, desgracias, tormentos y culpas que acompañaban nuestros actos voluntarios de desobediencia. Nos olvidamos de aquellas cosas que deberíamos recordar y recordamos aquellas cosas que deberíamos olvidar. Pero nos exhorta a recordar las cosas más importantes, específicamente las promesas declaradas por Dios a través de los profetas. Aunque a veces pueda parecer que el Señor se ha olvidado de sus promesas y pareciera estar asombrosamente ausente del universo, no debemos juzgar por las apariencias. 3:8.
Con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Muchos en la audiencia de Pedro estaban preocupados y desalentados por la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo aún no había ocurrido. ¿Por qué la demora? Pero les recuerda a sus lectores que un tiempo muy largo para nosotros es muy corto para el Señor. Es cuando la demora de la venida de Cristo explica que la paciencia de Dios es la responsable de la larga espera. Él no desea que nadie perezca, versículo 9, y comprende que algunas cosas simplemente no pueden apurarse. La paciencia que aprendemos al esperar a Cristo es una virtud relevante para temas más amplios en la formación espiritual. Alguien ha comentado que la transformación a la imagen de Cristo es el más lento de todos los movimientos humanos. Con demasiada facilidad nos impacientamos con nosotros mismos, nos confundimos, desanimamos y enojamos por el tiempo tan largo que nos lleva a cambiar. Alguna vez conquistar este hábito, alguna vez aprender a amar. ¿Tendré alguna vez el coraje de expresarme a favor de los pobres y oprimidos? ¿Alguna vez estaré dispuesto a dejar mi zona de comodidad? ¿Siempre será tan temeroso o egoísta o estaré autoengañado? Las palabras de Pedro nos recuerdan que Dios no está apurado. Él sabe cómo estamos hechos. La vida espiritual es más una maratón que una carrera de velocidad. Y el Señor está más que dispuesto a correr a nuestro lado o a cambiar con nosotros si nos cansamos. La meta será alcanzada, pues que tome más tiempo de lo que esperamos, pero eso no es algo que sorprenda a Dios. 3:11-12. ¿Cómo no debéis vosotros andar? Pedro aconseja a la iglesia de Cristo a vivir en el presente a la luz de lo que Dios ha prometido para el futuro. Sin embargo, Cristo regresará para buscar a aquellos que son suyos. ¿Cómo determinará quiénes son verdaderamente suyos y quiénes lo son solo de nombre? El catálogo de vicios que caracteriza a los falsos maestros son claras señales de los cabritos, no de las ovejas. Mateo 25:31-46. Amor por las fábulas artificiosas. 2 Pedro 1:16. Explotación en secreto y engaño de los incautos. 2:1-3. Promiscuidad sexual desenfrenada. 2:2-7-10-13. 14:18. Codicia. 2:14. Y una ostentosa afirmación de saber sobre temas de realidades sobrenaturales. 2:10-2:12. Estos maestros han vivido en una vorágine moral insana, por tanto, tiempo que lo anormal, grotesco e inmoral les parece moral e insociable. Una falsa sofisticación ha pervertido su capacidad para distinguir entre el bien y el mal, la verdad de la mentira. El triste resultado es una decadencia en sus conductas y perspectivas habituales, que Pedro únicamente puede etiquetar como irracionales y bestiales. 2:12. El instinto animal gobierna la época. Como los falsos maestros y sus discípulos han descendido al pecado, se han vuelto cada vez menos humanos. 3:14. Estando en espera de estas cosas. Al menos 2 veces Pedro comenta que aquellos que son de Cristo han aprendido a esperar bien. Versículo 12:13. Han aprendido a evitar las conclusiones apresuradas y prematuras. Han evitado con buen juicio la trampa de juzgar por las apariencias antes que por lo que Dios ha prometido. Han cultivado respuestas de obediencia, santidad, piedad y paciencia en medio de circunstancias inciertas y desalentadoras. Han deseado las capacidades y virtudes que se requieren para discernir entre lo que es verdadero y lo errado. Sinceridad. 3:1. Memoria 3:2-1:9. Autocontrol. 1:6. Mentes y corazones saturados
de la Escritura y el conocimiento de Cristo, 1:3-4. Estabilidad, 3:17. Atención, 1:19. Y paciencia, 1:6. 3:17. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis. Finalmente, Pedro les recuerda a los lectores un principio fundamental de la formación espiritual: el medio ambiente en el cual vivimos y con quienes elegimos asociarnos continuamente presionará en nosotros e inevitablemente nos forjará para bien o para mal. Pedro está particularmente preocupado de que las interpretaciones bíblicas tergiversadas y los estilos de vida de los falsos maestros, si son escuchados y vistos por sus lectores con frecuencia, llegado el momento pueden erosionar su capacidad para distinguir entre verdad y error, versículo 16-17, y progresivamente se verán como aceptables a los ojos de la Iglesia y de Dios. Y se repite una mala idea o se elogia una conducta pecaminosa con asiduidad, el panorama cultural y moral completo terminará dando un giro. Por lo tanto, la fuerte exhortación de Pedro es a mantener la estabilidad en medio del caos espiritual y moral. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Cristo viene pronto. Dios te ama. Amén. Gloria a Dios.